Sí, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Decisiones México. Mi nombre es Francisco Quirós. Hoy veremos la presentación de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Entonces, para ello veremos lo que es una variable aleatoria, lo que es la distribución de probabilidad, distribuciones discretas y distribuciones continuas. Bueno, vamos a ver, hay que preguntarnos qué es una variable aleatoria. Ya en la presentación de conteo que vimos en un video anterior, aquí te dejaré la liga en la descripción. Ya definimos lo que es un espacio muestral y los puntos muestrales. Ahora veremos lo que es una variable aleatoria, que es cualquier función que asigna un valor numérico a cada posible resultado del espacio muestral. Y bueno, las variables aleatorias se clasifican de acuerdo con el tipo numérico de valores que pueden asumir. Hay dos tipos, es la variable aleatoria discreta, que solamente pueden tomar un número finito o bien un infinito contable de valores. Las variables aleatorias discretas, simplemente si lo quieres entender más fácil, es aquellas variables que se cuentan. Y tenemos las variables aleatorias continuas. Resultan principalmente de la medición que pueden tomar. Simplemente son aquellas que se pueden medir. Entonces, para distinguirlas, repito, discretas son las que se pueden contar y continuas son aquellas que se pueden medir. Y bueno, ¿cuáles son las características de las distribuciones de probabilidad? Número uno, la probabilidad de un resultado en particular se encuentra entre 0 y 1. Ya habíamos visto que este era uno de los axiomas de probabilidad. Número 2, los resultados son eventos mutuamente excluyentes. Y número 3, la lista es exhaustiva, es decir, contamos con todos los posibles resultados de la variable. Así la suma de las probabilidades de los diversos eventos es igual a 1. Bueno, veamos ahora algunos ejemplos de distribuciones de probabilidad. Del lado izquierdo tenemos las distribuciones discretas de probabilidad. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, el número de caras que se presentan en 3 lanzamientos de esa moneda sería una distribución discreta de probabilidad. El número de estudiantes que obtienen 10 en una clase, el número de empleados en el área de producción que se ausentan en un día en particular, en un turno en particular. Y por último, el número de comerciales de 30 segundos que pasan en una estación de televisión de las 8 a las 11 de la noche. Si bien aquí son, en el último ejemplo, son en periodos de tiempo, contamos el número de comerciales. Entonces, por tanto, es una distribución discreta de probabilidad. Y bueno, ahora del lado derecho tenemos los ejemplos de distribuciones continuas de probabilidad. Y dado que el peso es una variable que se mide con una báscula, vemos que esta es una distribución continua, el peso de cada estudiante de una clase. La temperatura también es medible con un termómetro, entonces la distribución continua de probabilidad puede ser la temperatura ambiente en el momento en que estamos platicando estos temas. La suma de dinero que gana cada uno de los jugadores actuales en la lista de los equipos de la Liga Mayor de Béisbol de México. El dinero siempre se considera como una variable continua, entonces esta es una distribución continua de probabilidad. Y como no es lo mismo cada periodo, cambia, por eso es una variable aleatoria y por lo tanto también es una distribución continua de probabilidad. Y por último, la cantidad de lluvia en el año en una región en particular. Bueno, veamos ahora las distribuciones discretas de probabilidad, que se definen como el conjunto de pares ordenados x, f en x. Es una función de probabilidad, también conocida como una función de masa de probabilidad por sus siglas en inglés, Probability Mass Function, o una distribución de probabilidad. Y de la variable aleatoria discreta x mayúscula, si para cada resultado x minúscula posible, aquí hago un paréntesis donde te indico que las variables se indican con letra mayúscula. Normalmente son las últimas letras del abecedario y todos los posibles resultados con x minúscula. Entonces, continuamos. Para f de x es mayor o igual a 0, es decir, no hay probabilidades negativas y la suma de cada uno de los valores de la variable debe dar 1. Bueno, veamos como ejemplo, sea x igual al número de caras en el lanzamiento de una moneda, tenemos aquí una tabla donde vamos a poner los posibles valores de x y su probabilidad del lado derecho. Entonces, si cae cruz, el valor de la variable sería 0, o sea, no hay caras, entonces tenemos 0 caras.
o puede caer cara, entonces tendríamos una cara, y las probabilidades, como es una moneda equilibrada, debería ser 0.5 y 0.5. Por último, la probabilidad también se puede poner con una P mayúscula y entre paréntesis la variable y los valores que puede tomar la variable. Y es igual a f de x. Para el ejemplo anterior, lo único que sustituimos es en la columna del lado derecho, P mayúscula, paréntesis x, ¿no? Y es la probabilidad de x. Bueno, veamos un ejemplo de las distribuciones discretas de probabilidad y dice, si una agencia automotriz siempre vende el 50% de su inventario de cierto vehículo equipado con bolsas de aire laterales, es decir, la mitad del inventario tiene bolsas y la otra mitad del inventario no tiene bolsas de aire. Determine una fórmula para la distribución de probabilidad del número de automóviles con bolsas de aire laterales entre los siguientes 4 vehículos que venda la agencia. Esta es una nota muy importante. Mira, siempre que se vende un auto de un tipo, se reemplaza por uno igual. Bueno, sea X igual al número de vehículos con bolsas de aire laterales entre los siguientes 4 vehículos. Los puntos del espacio muestral son 16. Ya en un video previo expliqué cómo determinar todos los puntos del espacio muestral con el principio fundamental del conteo. Pero bueno, aquí te pongo que están los 16 puntos utilizando un árbol de probabilidades. Entonces, si te das cuenta, el primer vehículo puede ser que no tenga bolsas de aire, le pongo como B complemento, y B es aquel vehículo que tiene bolsas de aire. Entonces, siguiendo la parte de arriba, si el primer vehículo no tiene bolsas de aire, el segundo vehículo del inventario puede ser que igual no tenga bolsas de aire o sí tenga bolsas de aire. Y así hasta terminar te vas a dar cuenta que son 16 puntos muestrales. El primero, como te darás cuenta, es que en el primer caso ninguno de ellos tenga bolsas de aire. Entonces aquí x es igual a 0. Vamos a utilizar solamente para marcar los espacios muestrales donde x vale igual a 1. Entonces, donde x es igual a 1, cuando el primer vehículo, el segundo y el tercer vehículo no tienen bolsas de aire, pero el cuarto sí. Entonces, x es igual a 1. El siguiente es este de acá, donde los dos primeros vehículos no tienen bolsas de aire, el tercero sí tiene y el cuarto no tiene bolsas de aire. Entonces aquí x también vale 1. Otra forma es que el primer vehículo no tenga bolsas de aire, el segundo sí tenga bolsas de aire y los últimos dos no tengan bolsas de aire. También x es igual a 1. Y el último es este de acá, donde el primer vehículo sí tiene bolsas de aire y los últimos 3 no lo tienen. Y bueno, hay otros puntos muestrales que no pongo aquí, pero los vamos a determinar mediante una fórmula en la siguiente diapositiva. Pero bueno, el último elemento es donde todos los vehículos tienen bolsas de aire. Entonces aquí x es igual a 4. Bueno, entonces te recuerdo que con reemplazo la probabilidad no cambia, es decir, va a seguir existiendo la misma proporción de vehículos con bolsa y sin bolsas de aire. Entonces la distribución de probabilidad para el primer valor de x, o sea, que el número de vehículos con bolsas de aire laterales sea 0, es igual, recuerda que en el numerador ponemos los casos favorables y en el denominador ponemos los casos posibles. Ya habíamos determinado que este es 16 y estoy utilizando la combinatoria porque no importa el orden en que aparezcan los vehículos. En este caso, como sacamos 4 vehículos y son 0, es una combinatoria de n igual a 4 y r igual a 0. Eso nos va a dar 1 en el numerador y 16 en el denominador, un 16avo. Y hacemos lo mismo para f en 1. Ahora tenemos que la combinatoria es igual n igual a 4, pero vamos a sacar un vehículo con bolsas de aire, no importa el orden, entonces por eso es la combinatoria. 4C1 es igual a 4 sobre 16, es igual a un cuarto. Hacemos lo mismo para f en 2, es una combinatoria de n igual a 4 y r igual a 2. Eso nos va a dar como resultado 6 y lo multiplicamos por un 16avo, es igual a 3 octavos. Y f en 3 es igual una combinatoria, ahora utilizamos n igual a 4 y r igual a 3. Ese resultado es 4 sobre 16, es igual a un cuarto. Y la última es, el último valor f en 4 es igual a un 16avo. Y esta es la distribución de probabilidad. Recuerda que es un despliegue de pares
En la parte superior ponemos los valores que puede tomar la variable aleatoria 0, 1, 2, 3 y 4, y f en x es igual a un 16avo, aquí está un 16avo, un cuarto, 3 octavos, un cuarto, y el último valor de x es un 16avo. Y ahora la fórmula que nos pedían la podemos determinar como 1 sobre 16 por la combinatoria de 4 n igual a 4 y r igual a x, para x igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Y ya obtenemos lo que nos estaban pidiendo de determinar una fórmula para la distribución de probabilidad del número de automóviles con bolsas de aire laterales entre los siguientes 4 vehículos que venda la agencia. Y bueno, además de la fórmula podemos graficar la distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el eje de las X los valores que puede tener la variable 0, 1, 2, 3, 4 vehículos con bolsas de aire, y aquí los valores de probabilidad. Y bueno, aquí lo estoy poniendo en 16avos para que de alguna manera sea más manejable los valores. Entonces el valor de 0, x igual a 0, es igual a un 16avo. El valor de 1 es igual a 4 16avos o un cuarto. El valor de 2 es igual a 3 octavos o 6 16avos. El de 3 es igual a un cuarto o 4 16avos. Y cuando x es igual a 4, su valor de probabilidad es un 16avo. Y por eso es una gráfica de función de masa de probabilidad, ¿no? Simplemente se ponen los puntos. Es decir, se ven los saltos de los valores de la variable. Es una variable discreta. Bueno, ahora veamos un tema que es muy importante en el estudio de probabilidad, que es la distribución de probabilidad acumulada. La función de distribución acumulativa, f mayúscula en x, siempre que hablemos de una distribución acumulada, tenemos que indicarla con una letra mayúscula. De una variable aleatoria discreta x con una distribución de probabilidad f en x es, y bueno, entonces aquí indicamos la distribución de probabilidad acumulativa, que es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a un valor determinado x minúscula. En otras palabras, es la sumatoria de todos los valores de x subíndice y hasta llegar a el valor de la variable x minúscula. Para una variable aleatoria discreta x, la función de distribución de probabilidad acumulada satisface las siguientes propiedades. Los valores están entre 0 y 1 de la distribución de probabilidad acumulada, y si x es menor o igual a y, entonces la distribución de probabilidad acumulada de x es menor o igual a la distribución de probabilidad acumulada de y. Bueno, vamos a ver el ejemplo del problema de los vehículos con bolsas de aire. Recuerda que este problema ya lo calculamos. Y vamos a ver que la probabilidad de que x sea menor o igual a 0, que es igual a f mayúscula en 0, es igual a la probabilidad de que x sea igual a 0, es de un 16avo. Luego, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 es igual a la probabilidad de que x valga 0, y más la probabilidad de que x sea igual a un vehículo con bolsas de aire, que es igual a un 16avo más un cuarto, es igual a 5 16avos. Verifica esta operación a mano o en tu calculadora. Luego, en el siguiente, la probabilidad de que x sea menor o igual a dos vehículos con bolsas de aire, es decir, f mayúscula en 2, que es igual a la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2. Es decir, un 16avo más un cuarto más 3 octavos es igual a 11 16avos. El siguiente es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3, que es igual a la probabilidad de x igual a 0, más la probabilidad de x igual a 1, más la probabilidad de x igual a 2, más la probabilidad de x igual a 3, es igual a un 16avo más un cuarto más 3 octavos más un cuarto, es igual a 15 16avos. Y por último, la probabilidad de que x sea menor o igual a 4, es decir, de que haya menor o igual a 4 vehículos, pues es igual a 1, ¿no? Sumamos todas las probabilidades y nos tiene que dar igual a la unidad. Bueno, ahora procedemos a hacer el gráfico de la función de distribución acumulativa. Se ve de esta forma.
se forman escalones y te lo voy a explicar, ¿no? Entonces aquí en el eje de las X tenemos la variable aleatoria. Recuerda que eran el número de vehículos con bolsas de aire, sería 0, 1, 2, 3, 4 vehículos con bolsas de aire. Entonces indicamos por aquí arriba la función de probabilidad acumulada. Aquí tenemos la escala en cuartos, un cuarto, un medio, tres cuartos y uno. Abrimos una llave y tenemos el primer intervalo, que es la probabilidad de que X sea menor a 0, pues es 0. Se ve aquí esta línea en gris. Y un círculo sin rellenar, quiere decir que no incluye al 0. Porque el siguiente intervalo sí lo incluye. X es menor que 1, pero mayor o igual que 0. Entonces el intervalo indica que incluye al 0, pero no al 1, y es un 16avo, que es la probabilidad que habíamos calculado de la probabilidad de X menor o igual a 0. El siguiente intervalo va desde 1, incluye el 1, pero no al 2. Entonces X menor que 2, pero mayor o igual que 1 es 5 16avos. 5 16avos, este es un cuarto, serían aquí 4 16avos, es un poco arriba, entonces sí corresponde al 5 16avos. El siguiente intervalo es desde 2, incluye al 2 pero no al 3, entonces X menor que 3 pero mayor o igual que 2, y es 11 16avos. 11 16avos en términos de cuartos quedaría abajo del, este sería 12 16avos, el 3 cuartos sería 12 16avos, entonces un poco abajo está el 11 16avos. Tú lo puedes hacer en papel milimétrico para que veas bien la escala, pero aquí está el 11 16avos. El siguiente intervalo incluye al X igual a 3, pero no incluye al 4, entonces X menor que 4, pero X mayor o igual que 3. Son 15 16avos, cerca de los 16 16avos, que es la unidad. Y el último intervalo es de 4, incluye el 4, X mayor o igual que 4. Y es la probabilidad de 1. Y así queda graficada la distribución de probabilidad acumulada. Bueno, ahora vamos a ver los parámetros de una distribución discreta y tenemos el valor esperado y la varianza. Bueno, el valor esperado de una variable aleatoria discreta es la media ponderada de todos los posibles resultados en los cuales los pesos son las probabilidades de tales resultados. Y se expresa de la siguiente manera. Entonces tenemos la letra griega mi igual al valor esperado, que es igual a la sumatoria del producto del valor que tome la variable por su probabilidad, que es igual a, usando la notación de la P, tenemos que es la suma de multiplicar el valor que puede tener la variable X por su probabilidad para todas las X. Y la varianza de una distribución de probabilidad es conceptualmente el mismo que la varianza de datos no agrupados, es decir, es una medida de dispersión. Entonces aquí se ve cómo se calcula, ¿no? Es ver para cada valor de X qué tan alejado está con respecto a la media, por eso es una resta. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad. Entonces lo hacemos para cada dato y sumamos y obtenemos la varianza. Ahora bien, como ya lo sabes, la desviación estándar simplemente se calcula sacando raíz cuadrada de la varianza. Bueno, ahora veremos un ejemplo de aplicación de estos parámetros del valor esperado y la varianza. El número de casas que Juan Osorio vendió mensualmente varió de 5 a 20 junto con la frecuencia de cada nivel de ventas que aparece en la tabla que veremos más adelante. Y bueno, el señor Osorio espera que estas cifras reflejen un incremento en el número promedio de ventas por encima del 7.3 que vendió en meses anteriores, y una reducción en la variabilidad de las ventas mensuales que habían sido de 5.7 casas. De lo contrario, él ha decidido vender el negocio y convertirse en un payaso de rodeo. Bueno, así dice el ejemplo. ¿Qué consejo puede ofrecerle al señor Osorio?
Y aquí estamos en la tabla a la que se hacía referencia y tenemos número de meses y casas, entre paréntesis XY, y tenemos que se vendieron 5 casas en 3 meses, 8 casas en 7 meses, 10 casas en 4 meses, 12 casas en 5 meses, 17 casas en 3 meses y 20 casas en 2 meses. Las demás columnas nos van a servir para calcular la media y la desviación estándar. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Una vez que llenemos la tabla nos vamos a dar cuenta. Y el primer paso para hacerlo es calcular el número total de meses, que en este caso son 24 meses. Y con esto ya podemos calcular la probabilidad de XY. Y es muy sencillo, la probabilidad de vender 5 casas es dividir 3 entre 24 meses. Es decir, 0.125. Y bueno, ahora hacemos lo correspondiente para los demás valores de XY y hacemos la división de 7 entre 24 y me dará 0.292, 4 entre 24 0.167 y así de manera sucesiva hasta el último valor de X. Y como te darás cuenta, la sumatoria de las probabilidades debe dar 1. Ahora lo siguiente es la columna del producto de XY por su probabilidad. En este caso, el primero es 5 por 0.125, que es 0.625. Hacemos los demás cálculos. El siguiente es 2.333, 1.667, 2.5, 2.125 y 1.667. Y si sumamos tenemos el valor de mi, que es igual a 10.917, o sea, el valor esperado. Y ahora para calcular la varianza y la desviación estándar necesitamos llenar esta columna. Para ello nos dice que cada valor de XY le vamos a restar el último que encontramos de mi, lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por su probabilidad. Entonces para el primer caso es 5 menos mi, o sea 10.917, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad. En este caso es 4.376. Entonces lo que estamos haciendo es ver qué tan distante está cada valor con respecto a la media y lo ponderamos, es decir, lo multiplicamos por su probabilidad. El siguiente valor es de 2.481. El que sigue es 0.14. 0.245 es el siguiente. 4.626 y el último es 6.876. De nuevo hacemos la suma y la suma es la varianza, que es 18.743. Si le sacamos raíz cuadrada tenemos la desviación estándar, que es 4.329. Y ahora sí podemos estar en condiciones de tomar conclusiones. Bueno, la primera que nos decían es que el señor Osorio espera que estas cifras reflejen un incremento en el número promedio de ventas por encima del 7.3 que vendió en meses anteriores. Pues puede estar tranquilo porque la media con estos valores es de 10.917. Luego, la segunda afirmación es que se quiere una reducción en la variabilidad de las ventas mensuales que habían sido de 5.7 casas. Y en estos últimos meses es menor, es de 4.329 casas. Por lo tanto, no se dedicará a payaso de rodeo. Y bueno, como te darás cuenta, se requiere de un cierto análisis para determinar las distribuciones de probabilidad. Pero afortunadamente hay algunas distribuciones discretas predefinidas que están hechas a la medida para ciertos casos en particular. Una de ellas es la distribución uniforme discreta, porque hay una que es continua, la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Posteriormente en otros videos explicaremos estas distribuciones. Ahora vamos con las distribuciones continuas. Recuerda que se conforman de variables aleatorias continuas, que son aquellas variables que se miden, como la estatura, el peso, la temperatura, la viscosidad, etc. Y bueno, la función f en x es una función de densidad de probabilidad, o FDP o PDF en inglés, para la variable aleatoria continua x, definida en el conjunto de números reales. Si
Número 1, la función de densidad es mayor o igual a 0, es decir, no hay probabilidades negativas para toda x que pertenece al conjunto de los números reales. Y número 2, si integramos de menos infinito a infinito los valores de probabilidad de la variable aleatoria continua con respecto a la diferencial de x es igual a 1. Y número 3, la distribución acumulada f en x la podemos determinar integrando una función que llamaremos ft de menos infinito a un valor determinado de x. Y bueno, estas propiedades son semejantes a las propiedades que vimos de las distribuciones de probabilidad discreta o función de masa, pero nos vamos a dar cuenta que en la densidad no está restringida a ser menor de 1. Vamos a tener valores mayores que 1. Y número 4, si queremos determinar la probabilidad de un intervalo entre a y b, por ejemplo, lo que hacemos es integrar la función x, la función en x, con respecto al diferencial de x de un límite inferior a un límite superior b. De manera gráfica quedaría como sigue. Lo que queremos es encontrar el área que está aquí debajo de la curva. Aquí tenemos un valor de a y un valor de b, tenemos el intervalo y lo que vamos a hacer es encontrar este valor de probabilidad, es decir, el área, utilizando esta integral. Además, para cualquier x1 y x2 podemos indicar de manera indistinta estos intervalos. Entonces mira, en el primero tenemos que del lado izquierdo un menor o igual, del lado derecho un menor o igual. Es decir, x está entre x1 y x2. Pero también lo podemos indicar con un signo menor que del lado izquierdo de x y un menor o igual del lado derecho. O en sentido contrario, o en ambos casos poner un signo de menor que. Como es una distribución continua, no es relevante poner el signo menor o igual o menor que. A diferencia de las distribuciones discretas de probabilidad, que como ahí hay saltos, sí es importante indicar de manera correcta el tipo de signo que se tiene que emplear para calcular la probabilidad. Bueno, veamos ahora un ejemplo. Suponga que el error en la temperatura de reacción en grados Celsius en un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria continua x que tiene la función de densidad de probabilidad siguiente. Entonces aquí tenemos una función en tramos, donde cuando x vale entre menos 1 y 2, en este intervalo, la función de densidad es x al cuadrado sobre 3 y 0 en otro caso. Y bueno, la función de densidad la podemos graficar, ¿sí?, de manera tabular. Hacemos en el Excel, por ejemplo, o a mano, tabulas, y ponemos de menos 1 a 2 y le vas dando valores de x a esta función y se va a ver esta línea curva. Entonces esta es la función de densidad para la temperatura de reacción. Entonces nos pueden preguntar, calcular la probabilidad de que x está entre 0 y 1. Entonces lo que tenemos que hacer es una integral. El área sombreada que está acá, abajo de la curva, es el área que tengo que calcular, ¿sí?, para encontrar la probabilidad entre 0 y 1. Entonces, por lo tanto, integramos de 0 a 1 la función x al cuadrado sobre 3 con respecto a la diferencial de x. Entonces podemos sacar el 1/3 de la integral y hacemos la integral, calculamos la integral y nos quedaría x a la n más 1, quedaría x al cubo entre 3. Y el 1/3 que sacamos aquí quedaría 1/3 por 3 en el denominador, quedaría 1/9. De límite inferior 0 a límite superior 1. Entonces evaluamos en esos límites y nos queda que 1 al cubo sobre 9 menos 0 al cubo sobre 9 es igual a 1/9. Y esa es la probabilidad de que la variable esté entre 0 y 1 y que es lo que corresponde al área que está sombreada aquí en el gráfico. Y bueno, este mismo valor lo podemos determinar usando la distribución de probabilidad acumulada, f en x. Muy bueno, para este ejemplo de temperatura, recuerda que es el error en una medición, en un experimento, es el error de la temperatura en grados Celsius. Vamos a determinar la distribución acumulada y recuerda que la podemos calcular con esta expresión.
Entonces lo que hacemos es poner el límite inferior desde menos 1 a x y vamos a poner la expresión en lugar de x al cuadrado, t al cuadrado sobre 3 por la diferencial de t. Entonces es el mismo procedimiento que hicimos hace un momento, entonces quedaría t al cubo sobre 9 evaluada desde menos 1 a x. Y ya nada más sustituimos en t el valor de x y quedaría x al cubo más 1 sobre 9. Y con la distribución acumulada podemos encontrar que la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, o sea, f mayúscula en 1, menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. Entonces la diferencia de estas dos distribuciones de probabilidad acumulada, sustituimos con esta expresión que determinamos y quedaría 1 al cubo más 1 sobre 9 menos 0 al cubo más 1 entre 9. Y al hacer los cálculos pertinentes nos da que la probabilidad utilizando la distribución acumulada es igual que en el caso anterior, es igual a un noveno. Y bueno, ahora si queremos graficar la distribución de probabilidad acumulada, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Entonces ahora ponemos f mayúscula en x, es decir, la probabilidad acumulada, y ponemos el valor que encontramos, ¿recuerdas? En la diapositiva anterior, que es x al cubo más 1, para el intervalo de menos 1 a 2. Y cuando x es menor que 1, entonces el valor es de 0, y cuando x es mayor que 2, el valor de la distribución acumulada es 1. Entonces, si hacemos esto en un graficador o en el propio Excel, podemos darnos cuenta que la distribución acumulada toma esta forma. Entonces, al final, con valores arriba de 2 vale 1 y con valores menores que menos 1 vale 0. Y esta línea que ves aquí, esta línea curva, se grafica utilizando x al cubo más 1 sobre 9. Y bueno, ahora vamos a ver los parámetros de las distribuciones continuas, es decir, el valor esperado y la varianza. Entonces el valor esperado se calcula con la integral del producto de x por f de x, por la función de densidad, con respecto al diferencial de x. Y la varianza es igual a la integral de x menos mi elevado al cuadrado por la función de densidad con respecto al diferencial de x. Entonces, en el ejemplo de la temperatura vamos a calcular el valor esperado y la varianza. Entonces, ¿recuerdas? Esta es la función de densidad. Sustituimos y nos queda que tenemos que multiplicar x por x al cuadrado sobre 3, ¿no? Y vamos a calcular con la integral definida de menos 1 a 2 con respecto al diferencial de x. Entonces, de nuevo, sacamos el 1/3 de la integral y me queda menos 1, de menos 1 a 2, en los límites de la integral. Pero ahora x al cuadrado por x va a quedar x al cubo. Y al evaluar va a quedar x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, x a la cuarta sobre 4. Y el 4 lo multiplicamos por este 3 y quedaría 1 sobre 12 por x a la cuarta, evaluada desde menos 1 a 2. Entonces sustituimos y quedaría 2, este 2 elevado a la cuarta sobre 12 menos 1, aquí está este menos 1 elevado a la 4 sobre 12. Y el resultado es 16 menos 1 entre 12, que es 15 doceavos, que es igual a 5 cuartos. Y esa es la media. Bueno, ahora vamos a calcular la varianza, que es igual a la integral por x menos mi elevado al cuadrado por la función de densidad con respecto al diferencial de x. Aquí estoy utilizando un software CAS y sustituyo los parámetros y queda como 153 entre 320, es decir, 0.4781. Le sacamos raíz cuadrada y tenemos la desviación estándar, que es igual a 0.6915.
Y bueno, así también como en el caso de las distribuciones discretas, existen distribuciones predefinidas continuas, como son la distribución uniforme, la distribución normal, que es una o si no la más utilizada en la estadística, y la distribución exponencial. Pues me dio mucho gusto que estuvieras con nosotros, sigue viendo más videos del canal y suscríbete a Decisiones México si aún no lo has hecho. Pues síguete preparando y te deseo mucha suerte. Hasta luego, nos vemos pronto.